¿Crees que a Felipe González lo hace menos izquierda el haber ingresado a España a la OTAN y haber logrado la huelga del 88? No sé de qué huelga del 88 que haya logrado te refieras, pero mira, el problema de la OTAN es que es el petate del muerto, es un espantajo, es un hombre de paja. Mira, la Organización del Tratado del Atlántico Norte era detestada por la izquierda comunista, marxista, bolchevique, leninista, porque la OTAN tenía por objeto defenderse fundamentalmente de la Unión Soviética, y la Unión Soviética era el adalid de la izquierda, del pensamiento de izquierda, del futuro del mundo. Todos seríamos con la Unión Soviética, y esto a los comunistas les parecía muy bien, y a los que no éramos comunistas y éramos de izquierda nos parecía muy mal, porque sabíamos, por lo menos nos tomamos la molestia de informarnos cómo se vivía en la Unión Soviética. Y nosotros no queríamos irnos a vivir a la Unión Soviética y vivir como se vivía en la Unión Soviética, ni queríamos que ese régimen viniera aquí, donde quiera que estuviéramos, en cualquier lugar del mundo. Entonces, obviamente la izquierda, insisto, bolchevique, prosoviética, se oponía a la OTAN porque la OTAN se quería defender a Occidente de su destino inevitable, según Marx, de convertirse en países comunistas, todos. Hasta allí entiendo la posición de los prosoviéticos. Pero Felipe González se dio cuenta, primero que nada, Felipe González no era de esa izquierda. Felipe González es el que promueve que se abandone el marxismo como ideología fundamental del PSOE, y el PSOE empiece a funcionar dentro de los parámetros de la ideología socialdemócrata. Empecemos por allí. El PSOE era un partido marxista, en el que yo nunca había entrado, y a partir de 1974 abandona, como otros muchos partidos socialistas, el comunismo o el marxismo para adoptar una visión socialdemocrática. ¿Okay? Como socialdemócrata, no quiere tampoco que Europa se convierta en un paraíso socialista o paraíso soviético. Y por lo tanto la entrada a la OTAN es razonable. La OTAN no ha hecho absolutamente nada, salvo los bombardeos en Afganistán probablemente, que sea reprochable. La presentan como si hubiera invadido países, tirado gobiernos, asesinado millares de civiles o millones de civiles, y en fin, cuando tú dices OTAN ya se aterroriza a la gente. Y eso es falta de información. Te voy a poner un ejemplo. Un tipo me dice, es que la OTAN estuvo interviniendo en América Latina. Y yo, no, la OTAN jamás intervino en América Latina. Bueno, los países que pertenecen a la OTAN, sí, Estados Unidos intervino enormemente, pero eso no lo hace una intervención de la OTAN. Estados Unidos también pertenece a la Organización Mundial de la Salud y no es una intervención de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces le digo, dime qué países invadió la OTAN, porque hasta hablaba de invasiones y de cambios de régimen, unas cosas horrorosas, que ni siquiera creo que se lo hubieran contado. Creo que lo decía suponiendo que tenía que ser real, porque la OTAN está relacionada con Estados Unidos, que es la fuente de todos los males. En su imaginario, fuente de muchísimos males, sobre todo para países como los latinoamericanos, y sobre todo hasta 1990, pero han pasado 40 años también, 30 años. Entonces le digo, ¿qué ha hecho la OTAN? Bombardeó Serbia. Ahí tienes un caso, fíjate, es muy interesante. La OTAN bombardeó Serbia durante 3 meses. Mira, conté la historia y me la van a escuchar ahora. Los dos partes confrontadas en la guerra de Kosovo, que eran el Ejército de Liberación de Kosovo, el KLA, y el gobierno nazi serbio de Milosevic, que quería acabar con todos los musulmanes y con todos los albano-kosovares, y acabó con miles y miles de ellos, convocaron a la OTAN para que mediara para un proceso de paz. La convocaron. La OTAN medió en el proceso de paz y se dio un tratado de paz, un alto al fuego que no respetaron.
y Serbia automáticamente comete una masacre en contra de albano-kosovares. Entonces las fuerzas de la OTAN deciden que por las buenas no se va y que Serbia no va a permitir que haya que entrara un grupo de paz, como en otras partes de las guerras yugoslavas entraron los cascos azules de la ONU, a veces con resultados desastrosos, pero con las mejores intenciones, que no iba a permitir que entrara una fuerza de paz para parar la guerra en Kosovo y la masacre de albano-kosovares. Y por lo tanto, la OTAN destruiría las capacidades militares serbias. En esos 3 meses se destruyeron las capacidades militares serbias y murieron unos pocos civiles, desgraciadamente, pero nunca fueron objetivo militar, fueron lo que se llama, desgraciadamente, daños colaterales, pero no era el intento de destruir civiles, que era lo que estaba haciendo Serbia. Murieron creo que 235 civiles, algo así, en esos 3 meses de bombardeos. Esos 3 meses de bombardeos acaban con la capacidad militar de Serbia, y Serbia se ve obligada a firmar la paz. Y el tratado que firma la paz termina con la guerra de Kosovo, le da garantías a los albano-kosovares de que ya no serán asesinados por los nazis y obliga a Serbia a retirarse. Oye, a mí me parece buenísimo. Ya, pero lo hizo la OTAN. Pues sí, pero a mí me parece buenísimo porque yo me acuerdo de las masacres en Kosovo, yo viví las guerras yugoslavas, ya lo he contado por internet, incluso cuando teníamos la línea directa con Sarajevo. Entonces, qué malos son la OTAN y qué bueno es Milosevic, no puedes decirlo. Entonces, basta de, ay, la OTAN. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho de mal? Porque, ay, bombardeó Serbia. Ya sí, pero Putin ha invadido en estos 20 años, desde que Estados Unidos no ha invadido más que Irak, y fue un desastre y nunca debió hacerlo. Y salimos a la calle para protestar antes de que comenzara la guerra aquí. Yo aquí, en este lugar, estuve en la calle. Pero fuera de eso, mientras tanto, Putin ha invadido. Está con presencia en Siria, está con presencia en la República Centroafricana, invadió Georgia, invadió Moldavia, Chechenia y Ucrania. Y ha matado a decenas de miles de civiles. Pues ¿a quién le tienes miedo? ¿A los que fueron malos en el pasado, pero pues hace un tiempo que no hacen nada? ¿O a los que están destruyendo hoy vidas y casas de personas inocentes? Yo digo por ahí a un tipo al que le tiene mucho respeto en México, un tal Diego Algo, que dice, ay, es que Estados Unidos promovió 77 golpes de Estado. Sí, pero ¿desde hace cuánto no promueve uno? Mientras que Rusia mantiene una serie de dictadores a su alrededor, en Azerbaiyán, en Abjasia, en Bielorrusia, en Chechenia, por Dios, el terrible líder checheno, que es un nazi de mucho cuidado. Entonces hay que tener bastante cuidado. No es menos de izquierda el pensar en parar a un criminal. No lo creo.